Hola, en este vídeo vamos a explicar brevemente cómo hacer el cálculo del tamaño de muestra necesario para un estudio utilizando Granmo, la calculadora de tamaño muestra el Granmo, y la versión última disponible es la versión 8.0. La idea es que necesitamos una muestra de la población con poder suficiente para poder detectar algunas características de comparación entre estudios. En Granmo, utilizando la versión última, la pantalla inicial que aparece es esta. Hay diversas áreas que vamos a empezar por abajo del todo, por la primera de abajo a la derecha, área 1, elección de idioma. En principio está en castellano, pero si os apareciera en otro idioma, quisierais cambiarlo, poner ahí. De aquí, una vez de tener el idioma elegido, hay que observar este área de la izquierda, el área 2, donde tenemos la opción de proporciones medias u otras. Esto es lo primero que hay que aclarar, dependiendo el tipo de estudio que tengamos y el tipo de variable. Si la variable que nos importa para el cálculo del tamaño de muestra es una variable cualitativa, porcentaje de curación, por ejemplo, de una enfermedad, o porcentaje de personas que tienen un efecto secundario con un tratamiento o con otro. En este caso, cuando comparamos dos tratamientos, dos opciones, dos grupos de una variable de tipo cualitativo que se expresa en proporción, en porcentaje, tenemos que elegir la opción de proporciones aquí y dos proporciones independientes, porque hay dos grupos que vamos a comparar. Veis que hay muchísimas otras opciones respecto a una de referencia, apareadas, un mismo grupo, repetidos antes y después, bueno, una serie de ellas. Nos centramos en esta, si fuera el caso, y bueno, este sería el tipo de variable. Si la variable es cualitativa y se va a medir en proporciones, cogemos estas proporciones. Y dos grupos, si son dos grupos de comparación, dos tratamientos, utilizamos la opción dos proporciones independientes. Luego el tercer área que tenemos que fijarnos es el área 3, este que está arriba a la derecha, en el que nos piden datos relacionados con aspectos estadísticos. El riesgo alfa de cometer error tipo 1, que que lleguemos a una conclusión de que hay diferencias entre los tratamientos cuando en realidad no la hay. El tipo de contraste nos hace definirnos en si queremos o no utilizar un contraste bilateral. Si la pregunta nuestra es quiero ver si hay diferencias entre los grupos, entre los dos tratamientos cogeríamos el bilateral. Mientras que si nuestra pregunta sería o fuera quiero saber si este tratamiento es mejor que el otro, pues sería unilateral. El poder estadístico se refiere, este aspecto de aquí, a la capacidad de no cometer el error tipo 2, es el complementario del error alfa, del error beta, del error beta. Veis que ya por defecto el propio programa nos pone unas opciones que son las más corrientes, el riesgo alfa de 0,5, el poder estadístico del 80%, pero las podemos modificar clicando sobre otro, y lo mismo con el tipo de contraste. Bien, el siguiente tema que queda es el área que es definido como área 4 de otros datos, en el que nos piden, va a cambiar o no algunas cosas dependiendo el tipo de variable. Hay un par de ítems o de aspectos que van a ser comunes independientemente de las opciones que tengamos aquí a la izquierda de proporción, medias, etcétera, que son la razón de personas o sujetos entre el grupo 1 y el grupo 2, que los casos en los que queremos el mismo número de personas metemos 1, si queremos que los dos grupos tengan el mismo número de personas ponemos 1. La tasa de sustitución prevista, que por defecto la ponen en 0, se refiere a si queremos que nos dé un número extra de personas para el estudio, porque preveemos, por estudios previos, sabemos que hay gente que se marcha de los estudios, ¿no? Que tienen derecho a marcharse, entonces, pues para no perder el poder estadístico que necesitamos en el estudio, aumentaría
el número de personas en cada grupo, las n's, aumentarían en relación al porcentaje de pérdidas en el seguimiento que preveamos. Bien, luego aquí vemos que nos piden proporción en el grupo 1 y en el grupo 2, en el caso de que fuera una comparación de proporciones. Vamos ahora a hacer un ejemplo concreto. Vemos que el enunciado es: queremos comparar dos tratamientos para ver si hay diferencias de curación de una enfermedad. El clásico cura el 30% y nos dicen que el nuevo cura el 60%. Bien, cuando vemos que nos están hablando de una variable que es curación sí o no y porcentajes, tenemos que ir a proporciones, ¿no? La opción sería proporciones y aquí tendríamos que ir metiendo todas estas datos que arriba nos van dando, ¿no? La potencia, el riesgo alfa 0,05, la potencia poder estadístico 0,8, el contraste bilateral, el igual número de personas en cada grupo y una tasa de reposición prevista del 10%, que sería poner 0,10. Bien, estos datos de arriba los trasladamos abajo, el riesgo alfa 0,05, bueno, en este caso habría que clicar todo lo que nos han dicho, que sería riesgo alfa es el que está por defecto, tipo de contraste bilateral también está por defecto, poder estadístico 0,80. La tasa de sustitución nos dicen abandonos 10%, 0,1. La razón entre el número de personas en el grupo tratamiento 1 y el tratamiento 2 e igual número de personas, ponemos un 1. Y luego nos faltaría meter la proporción que se espera en el grupo 1, sería 0,3 de curaciones, y en el grupo 2 0,6, el 60% frente al 30%. ¿Ven? Dándole a calcular nos aparecería lo que ya he dado a calcular y aparece que el riesgo alfa, bueno, todo este texto. Al final, con el riesgo alfa de 0,5, poder estadístico superior a 0,8, contraste bilateral, se necesitan 47 sujetos o personas en el primer grupo y en el segundo, para detectar como estadísticamente significativa una diferencia entre proporciones que se espera en el grupo 1 sea 0,3 y en el grupo 0,2 0,6. Y se ha estimado una tasa de pérdida de seguimiento del 10%. Bien, así de sencillo es. Si todos estos datos se piden los mismos que vienen por defecto, pues se aceptan y ya está, no modificamos nada y rellenamos lo que pone en la parte de abajo. Hemos visto, este es un ejemplo de comparación de proporciones. Vamos ahora a ver otra situación. Nos dicen que queremos comparar los tratamientos para ver si hay diferencias en la disminución del dolor, que lo medimos de una escala de 0 a 10 en personas con una enfermedad, y queremos que el estudio pueda detectar una diferencia entre los tratamientos de 2 puntos. La desviación estándar de la variable dolor en esa enfermedad es 3, el riesgo alfa, potencia, contraste bilateral, bueno, todo eso igual que en el ejemplo anterior, ¿no? En este caso, como es una variable de tipo cuantitativo, el dolor medido en una escala de 0 a 10, nos vamos a la opción de medias y ahí, como son dos grupos los que vamos a comparar, tratamiento A y tratamiento B, dos tipos de tratamientos, pues nos vamos a las medias independientes. Veis que aquí también hay muchas opciones diferentes para otras situaciones, medias apareadas en dos grupos, observado respecto a una diferencia, bueno, una serie de ellas, ANOVA, análisis de la varianza, una serie de ellas, ¿no? Y sin más, lo que habría que hacer es rellenar los datos de arriba del enunciado en el programa y una vez de tenerlos introducidos, darle a calcular. Y aquí vemos que nos da que necesitaríamos 40 personas en un grupo y 40 en el otro. Así de sencillo es.